Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Rivera, pertenezco al programa de Tecnología en Producción Agrícola. En estos momentos voy a hacer el desarrollo de la tarea 2, que es identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Pertenezco al grupo 303019A 1392. Dice la primera pregunta: explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de esas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Estas actividades están conformadas por comunidades microbianas y dependen del tamaño y especies que conviven en estas. La velocidad de estas actividades están controladas por nutrientes y condiciones que prevalecen dentro del ecosistema. Pues para desarrollar esas actividades microbianas, pues toca tener unas buenas fuentes de carbono y nitrógeno, una excelente fuente de energía y proporciones adecuadas de agua. Aquí podemos ver una actividad que son la nutrición de plantas, fertilidad de los suelos, microorganismos y actividades químicas. La actividad microbiana es importante, ¿por qué? Porque mantiene la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas. Los organismos que en ella se encuentran en el suelo conducen a la biodegradación de la materia orgánica que se encuentra en él. Con relación a lo anterior, la actividad microbiana se debe a su potencial para reciclar los nutrimentos, mejorar los nutrientes de las plantas y sustituir los fertilizantes orgánicos. Explica con sus propias palabras en qué consiste una comunidad microbiana. ¿Qué es una comunidad microbiana? Es un conjunto o una agrupación de bacterias y otras especies y hongos que conviven dentro de un ecosistema, los cuales pueden o no trabajar mancomunadamente para sobrevivir. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece a cooperar? Pues principalmente pues la competencia de microorganismos en el suelo se da pues por el alimento y los nutrientes que este contiene. ¿Por qué es importante o favorece cuando cooperan? Porque pues con esta cooperación pues podemos tener un incremento de disponibilidad de nutrientes, una mayor exploración radicular y un aumento y rendimiento de calidad. Entonces aquí podemos ver que algunos organismos colaboran entre sí para llevar a cabo las transformaciones que no podrían realizar solos, un proceso denominado sintrofia. Estas asociaciones microbianas son especialmente importantes en el ciclo monóxido del carbono. Pues para llevar estos ciclos pues tenemos que tener también una buena humedad, un uso del suelo adecuado, una minerología, una cobertura vegetal y unas buenas prácticas de manejo. Pues estas comunidades o estos microorganismos también están conformados por animales, ahí los podemos ver, insectos, microbios y la materia orgánica. De acuerdo a la explicación que se encuentra en la página 58, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus propias palabras qué sucede en cada una de las fases de crecimiento.
Pues aquí estamos viendo pues en la curva que está formada por tres aspectos, que son la fase de latencia, la fase de exponencial y la fase de muerte. La fase de latencia es cuando se inocula en un cultivo microbiano en un medio fresco, donde el crecimiento empieza después de un periodo de fase de latencia. De ahí pasamos de la fase de latencia a la fase exponencial, que es la fase exponencial, es la fase de crecimiento exponencial de la población de células que se duplica en intervalos regulares. Después de esa fase pasamos a la fase de muerte, que es cuando el crecimiento exponencial cesa y la población bacteriana entra en una fase de estacionaria. Aquí podemos ver unos factores que influyen en el crecimiento microbiano, que son la temperatura, la humedad, la acidez, los nutrientes y el oxígeno. Existen principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y en el impacto del cambio climático sobre el incremento de las plantas. Entonces aquí hay un mapa donde dice cómo afectan los microbios las respuestas ecológicas de las plantas en el cambio global. Estos son 4 mecanismos que son modificación física del medio ambiente, secreción de fitohormonas, modificación del gen de la planta expreso y adquisición de nutrientes vegetales. ¿Qué hace la modificación física del medio ambiente? Pues esto favorece en estabilidad de agregación del suelo, aumenta la humedad en la rizosfera, aumenta supervivencia de las plantas y la biomasa bajo sequía, aumenta también la germinación bajo estrés salino. Igual las biopelículas bacterianas disminuyen la absorción y acumulación mismas. ¿Qué hace la secreción de fitohormonas? Esta aumenta la tolerancia a la sequía, promueve el crecimiento de raíces adventicias, también es un potencial hídrico de las hojas y da también producción de exudados de raíces bajo sequía y proporciona una mayor asimilación de nutrientes en condiciones de sal y sequía de estrés. Aquí podemos ver la modificación del gen de la planta expreso. Esos son los compuestos orgánicos volátiles bacterianos que desencadenan resistencia sistemática inducida frente a un patógeno. También estas bacterias mejoran la expresión de ARNM de varias enzimas depuradoras de ROS y mejoran la fitoquímica en la planta. Adquisición de nutrientes y vegetales. Estas pues son nitrogenadas de ribosomia, aumentan la biomasa vegetal y el contenido de nitrógeno en condiciones de salinidad. El AMF y fosfatasas bacterianas aumentan la biomasa vegetal y el contenido total del fósforo, bajo diferencia en ácidos y suelos de estrés salinos. Esa era la explicación pues, de la tarea que teníamos. Agradezco pues su atención y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.